¿Qué tal? Muy buenas noches. Cuenta atrás para depositar el voto en las urnas. Hoy los partidos han hecho balance de esta campaña que ya concluye. Romper todas las previsiones. En eso se ha enfocado Sumar a lo largo de su campaña electoral para movilizar a los votantes de la izquierda transformadora. La formación, liderada por Yolanda Díaz, sitúa a la mujer como eje principal de su programa y propone un feminismo para el 99% de la población. También como la defensa de los derechos sociales, especialmente para aquellos que acceden a la jubilación. Enar Moreno ha dicho ser optimista de cara a los resultados de las próximas elecciones. La izquierda transformadora en nuestro país han demostrado que se pueden romper todas las previsiones y es en esto en lo que hemos centrado la campaña. El voto a Sumar es el voto de los avances, el voto del futuro, el voto de la España de 2030, 2040, 2050. Y nosotras apostamos por un feminismo, por un programa feminista para el 99% de la población, un programa que piensa que el feminismo es subir el salario mínimo interprofesional, que el feminismo es rebajar la edad de las pensiones, que el feminismo es rebajar la jornada laboral. Nos van a tener enfrente de cualquier ataque que vaya a perjudicar los derechos conquistados de los trabajadores y trabajadoras y especialmente también el de las personas que acceden a la jubilación. Y después de reunirse con los principales sectores de la industria riojana y recorrer cientos de kilómetros, el candidato número 1 de Vox al Congreso, Jorge Cutillas, ha asegurado haber sentido el calor de la gente. Tanto es así que confía en sacar un escaño en La Rioja y robárselo al Partido Socialista. A nivel nacional esperamos conseguir unos resultados bastante favorables. El Partido Popular, por mucho que venda la piel de los antes de cazarla, como está haciendo a nivel nacional con el Gobierno, no va a conseguir ese tercer escaño y nosotros estamos jugando la posibilidad, después de los resultados del 2019, con una mayor infraestructura del partido en La Rioja, con parlamentarios, con concejales, y esto vemos una gran posibilidad de conseguir ese escaño que en este caso lo perdería el Partido Socialista. Y el Partido Popular ha utilizado el último día de campaña para mostrarse muy optimista de cara a las elecciones, donde esperan ganar por 3-1 al PSOE aquí en La Rioja. También han expuesto sus propuestas en servicios sociales y educación. El PP pone el foco en las ayudas para la tercera edad y en las personas con capacidades especiales, una estrategia de atención a la soledad no deseada, la creación de más recursos residenciales o un plan de inserción sociolaboral y de vida independiente para las personas con discapacidad. En materia de educación, una nueva reforma de la ley CELA y una EBAU con igualdad de oportunidades entre las medidas más destacadas. El Partido Popular ha utilizado el último día de campaña para mostrarse muy optimista de cara a las elecciones, donde esperan ganar por 3-1 al PSOE en La Rioja. Es fundamental que los riojanos aglutinemos el voto en la papeleta del Partido Popular para ganar al sanchismo y pensamos que podemos hacerlo por 3-1. Es en comunidades pequeñas como La Rioja donde se puede decidir el futuro del Gobierno de España con ese escaño más que precisamos para que Feijóo sea presidente. Y también se postulan como el único voto útil para acabar con el sanchismo. Votar a cualquier partido que no sea el Partido Popular es votar para que Sánchez permanezca en la Moncloa 4 años más. Estamos haciendo ese llamamiento a ese voto útil. Y es que los españoles ya estamos cansados de la política de los bloques, ya estamos cansados de los bloqueos. El Partido Popular ha aprovechado esta última jornada electoral para exponer sus propuestas en servicios sociales y educación, con especial hincapié en los mayores, en la discapacidad y en el sistema educativo. Reformar la conocida como ley CELA, la LOMLOE, con un acuerdo social, con lo que le faltó a esta ley. Resolver, por fin, esa igualdad de oportunidades para las pruebas de acceso a la universidad, la denominada EBAU común, pues que sea común para todo el territorio nacional. Nuestro esfuerzo en este sentido, para estas personas con capacidades diferentes, se dirigen a 3 objetivos fundamentales: la atención temprana, la integración sociolaboral y la promoción de la vida independiente. Una estrategia nacional de atención a la soledad no deseada que percibimos claramente, la sociedad lo percibe como uno de los principales problemas que afectan a este sector de edad.
Las cabezas de lista del PSOE por La Rioja al Senado y al Congreso han lamentado hoy la campaña sucia que ha desarrollado el PP, han dicho, ante las elecciones de este domingo 23J. Han pedido el voto progresista para avanzar y no retroceder a 1973. Las candidatas socialistas en La Rioja al Congreso y al Senado han destacado en el balance de campaña que nos jugamos muchísimo este 23J. Hay muchísimas razones por las que el 23 de julio hay que ir a votar. Para avanzar todos como sociedad fuerte o para retroceder. Aseguran que pese a la derrota electoral de mayo se sienten muy orgullosas del trabajo realizado y han recuperado la ilusión. Porque hemos hecho un buen trabajo, no solo aquí en La Rioja, sino también a nivel nacional. Ilusión que esperan se afiance este domingo porque aseguran que nos jugamos a avanzar o retroceder en derechos. Avanzamos en derechos, avanzamos subiendo el salario mínimo interprofesional a todos los que cobran el salario mínimo interprofesional, o avanzan unos pocos. Avanzar en las mejoras de las pensiones, en el aumento del salario mínimo de los jóvenes para hacer frente al alto coste de la vida. Según van subiendo los precios del mercado, también sube su pensión. Andreu ha hecho un llamamiento a la población progresista que no se movilizó hace 2 meses. Con esa subida del salario mínimo, ayudando a los pensionistas para que puedan tener más dinero para poder abordar estos precios. Además de pedir el voto a los mayores o a los jóvenes, también ha recordado el apoyo a los autónomos durante la pandemia. Ahí estuvo el gobierno socialista apoyándoles en plena pandemia, como no les había apoyado nadie. Desde el PSOE riojano consideran que esta campaña la han enmarcado en lo que de verdad importa a la sociedad. Por fin, esta campaña electoral hemos conseguido enmarcarla en la realidad, en lo que le importa a la ciudadanía y no los bulos y las mentiras. Han subrayado la importancia de no retroceder en derechos el próximo domingo, en derechos como los de las mujeres. Y esos derechos, que parecen consolidados, que parece que no se discuten, se pueden perder. Y se pueden perder tan rápido como lo que cuesta hacer una votación en el Congreso de los Diputados con una mayoría regresiva en este país. Quedan escasas horas para que concluya la campaña electoral. Hoy los líderes de los partidos políticos que se disputan la victoria lanzaban sus últimos mensajes. Hoy es el último día que se puede pedir el voto, así lo establece la ley electoral. Por eso los líderes han apurado hasta el último minuto. También en este partido caben muchos más españoles. Caben aquellos decepcionados con este gobierno y que creen que tienen que ir a votar el domingo. El último debate electoral no contó con el líder del Partido Popular. Usted representa al gobierno. Señora Abascal, le pido que deje de reírse de nosotras. ¿Por qué se han opuesto sistemáticamente a las subidas del salario mínimo interprofesional, a la revalorización de las pensiones? Y en los últimos mítines ha sido uno de los temas más destacados. Esto no es democrático, señor Feijóo, y vamos a hacer una ley para que nunca más se puedan dar debates sin que comparezcan los representantes que quieren gobernar nuestro país. Tampoco fue al debate porque se avergüenza. Pero aunque todos han pedido el voto... Así que el próximo 23 de julio, todos y todas, a votar socialista. Los han echado de su partido, los han echado de sus listas, se avergüenzan de ellos. Pues a esos indignados también le pedimos el voto. Nos da igual ganar un poco, perder un poco, que ellos tengan mayoría absoluta, que no la tengan, nos da igual. Lo que no nos da igual es traicionar a la gente que ha confiado en nosotros. Este sábado será el día de reflexión para los españoles. Bueno, pues vamos con la última entrevista que hacemos ya en este espacio electoral. Ahí tienen a la candidata al Senado, Concha Andreu, calagurritana de 56 años, licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de Salamanca, máster en Viticultura y Enología por la Universidad de Zaragoza. Diputada regional en el Parlamento Autonómico desde 2011, candidata socialista al Parlamento Europeo en las elecciones de mayo de 2014. Concha Andreu ha sido presidenta del Gobierno de La Rioja en la pasada legislatura y la primera mujer en ocupar ese cargo. Desde octubre de 2021 es la secretaria general del PSOE en La Rioja. En las actuales elecciones generales se presenta como candidata número 1 al Senado por el Partido Socialista en la comunidad.
Bueno, pues vamos a darle ya la bienvenida. Concha Andreu, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches y qué bien que es la última ya para todos, ya la última entrevista y pasamos a la vida normal. Mañana día de reflexión, pero bueno, ¿cómo se encuentra eso en estas últimas horas para cerrar ya la campaña electoral? Pues mira, contenta con el trabajo hecho, porque veníamos de un resultado malo el 28 de mayo, no nos lo esperábamos, yo particularmente no me lo esperaba de ese volumen. Entonces, pues claro, en el partido los compañeros pues se quedan un poco diciendo, jolín, con lo que hemos trabajado, ¿qué ha pasado? Entonces la tarea era estar con todos los militantes, los compañeros, simpatizantes, estar con la gente, hablar del trabajo hecho y estar orgullosos del trabajo hecho. No se ha reconocido con el voto, pero tenemos que saber que hicimos un buen trabajo. Entonces esta campaña a mí particularmente y al partido nos ha servido para estar todavía más unidos, orgullosos y más convencidos de que tenemos que seguir defendiendo estas ideas, estos objetivos y estas medidas, estos derechos, esta consecución de tantas medidas como hemos llevado a cabo. Por tanto, estoy satisfecha en ese sentido y como, bueno, pues ahora esperando que todas las personas analicen un poquito más a fondo del ruido, que pasen del ruido y analicen un poquito más a fondo las medidas y votar este domingo que tenemos ya a las puertas para tener un buen resultado. Sí, eso ha dicho usted en numerosas ocasiones, ¿no? Que la gente no supo valorar lo que se había hecho en estos 4 años de gobierno socialista. ¿Teme que pase lo mismo en las generales? Bueno, yo creo que no es que no supo valorar, sería consciente, pero le dieron más importancia pues, a las noticias de ruido que hemos tenido en la anterior campaña. En esta se comenzó así, se comenzó con ruido, con mentiras, como bien se ha ido comprobando, tantas mentiras como se han vertido. Afortunadamente, los profesionales, periodistas, habéis sabido poner los puntos sobre las sillas y decir, bueno, esto hemos comprobado y esto es mentira. Entonces ya cuando se dejan las mentiras a un lado y se habla de las realidades y de medidas concretas, bueno, pues ya dejamos ese ruido y ahora yo estoy segura de que habrá más personas, incluidos los jóvenes que muchas veces dicen ya estoy harta de tanto ruido y se dejan llevar más por los sentimientos, bueno, pues que ya analicen un poquitín solo. Oye, pues que se ha conseguido subir la pensión a los abuelos. Oye, pues que el salario mínimo interprofesional, el salario que cobra mi amigo que se ha puesto a trabajar ahora mismo y cobra lo básico, pues oye, 1.080 euros. Yo quiero pensar que el ruido y la mentira se ha quedado un poquito los últimos días a un lado y que se deje posar un poco y se vote por lo que realmente beneficia a la ciudadanía. Esa puede ser la razón, ese ruido del que habla, del cambio de estrategia en esta última semana que hemos visto de Sánchez, que comenzó a lo mejor más a estar en los medios de comunicación, en hacer un programa entrevistando a sus ministros, a lanzarse más a la calle. Bueno, yo creo que es que ya no le quedaban más medios de comunicación con los que compartir entrevistas y conversaciones, ¿no? Porque dijo, bueno, quería la gente conocer realmente mi opinión de tantas cosas como llevamos en el programa o tantas medidas como hemos llevado a la práctica y ya lo hizo, ¿no? Pero yo creo que el cambio de estrategia ha ido de la mano vuestra, del periodismo bueno, del que se planta y dice, bueno, vamos a ver, ante una opinión de un candidato y la de otro, los dos dicen que son mentira una cosa, vamos a comprobarlo. Yo sinceramente creo que ha sido gracias a vosotros. El cambio de estrategia, decir, pero si no es verdad esto. Entonces, vamos a ver de qué estamos hablando. Yo así lo veo, no sé cómo lo verán otras personas, pero yo así lo veo. Derogar o avanzar es el mantra del Partido Socialista en estas elecciones. ¿Cree sinceramente que Feijóo, si es que llega al poder, va a acabar con todo lo hecho hasta ahora? Bueno, desde luego es lo que dice. Es derogar el sanchismo, es decir, y cuántas veces lo ha dicho ya el presidente, derogar la subida de las pensiones revalorizándolas con el IPC, hacer sostenible el sistema de las pensiones, lo va a derogar esa subida del salario mínimo interprofesional, esa reforma laboral que permitió que haya más indefinidos, más trabajadores indefinidos, todo eso lo va a derogar porque lo ha verbalizado. Que si me lo creo, pues a las pruebas en La Rioja me remito. Las dos únicas medidas anunciadas del gobierno de Capellán, el gobierno del Partido Popular en La Rioja, son derogar
la Ley de Bienestar Animal, cuando él anunció en su discurso de investidura que la modificaría, porque hay leyes que han sido propias de la iniciativa legislativa popular, se han apoyado y han salido adelante, y dijo modificar. Pues vale, perfecto, pero derogar. Por tanto, ante la pregunta, ¿va a derogar? Desde luego, a las pruebas me remito. ¿Qué es para usted el sanchismo? Bueno, pues el sanchismo en positivo. Es todo medidas positivas. Pero quiero decir, a las pruebas nos remitimos. No quiero repetir de nuevo la subida del salario mínimo. El sanchismo, bien entendido, es, oye, voy a hacer una reforma y voy a subir el salario mínimo a pesar de la patronal que anunció que iba a haber más paro y que iba a haber más parálisis de la economía, porque no lo iban a poder soportar las empresas. Y resulta que no, que ahora hay una cifra de paro que no se recordaba desde hace 15 años. Aquí en La Rioja un 8,3% de desempleo, más afiliados que nunca, y en España también 21 millones de personas. Eso es el sanchismo, pensar en avanzar, en que avance toda la sociedad, no unos pocos. Por eso esa subida del 8,5% de las pensiones. Los pensionistas, las pensionistas tienen que saber que si no gobierna el Partido Socialista, la medida del Partido Popular es no subirla en función de la subida del IPC. Esa es una realidad, ese es el sanchismo. Y la internacionalización de España, pensar en grande para España. Yo cuando estaba gobernando en La Rioja pensaba en grande para La Rioja. Y cuando hablaba de ese futuro del procesamiento del lenguaje natural con fondos europeos, hablaba de eso, ser punteros en el mundo, en la creación de corpus orales. Bueno, pues eso es el sanchismo. Apertura de miras, modernización de nuestro país, de España, pensando en todos, no solamente en una élite. La última vez que le entrevisté como candidata a presidencia del gobierno, le pregunté si creía usted que Raquel Romero había sido su talón de Aquiles. ¿Cree usted que para Pedro Sánchez, Irene Montero y esa ley del solo sí es sí puede ser un talón de Aquiles? Esa ley de solo sí es sí, esa ley que no se llama así, pero que la llamamos así, muchos expertos coinciden en que era necesaria, que era buena, pero tuvo fallos, como cualquier otra ley que se lleva a la práctica y después, al ponerla en práctica, se observan fallos. El fallo estuvo en no reconocer a tiempo, por parte de Irene Montero o de Ione Belarra, la necesidad de amoldarla para evitar bajada de penas en determinadas personas condenadas. Ese es un fallo, pero la vida, el trabajar en coalición implica esto. Implica bueno, que no todo el mundo está de acuerdo a la primera, el negociar. Se hizo mucho ruido, en exceso. La corrección ha llegado. El pedir disculpas por parte del presidente del gobierno es una realidad también, lo hizo. Pero ha habido otras leyes que han supuesto también fallos en otras ocasiones y se han ido corrigiendo, porque es así. Tal vez se hizo un poco tarde. Eso es, yo también creo que si se hubiera hecho antes no se hubiera dado lugar a tanto ruido. Bueno, ¿qué le puede decir a todas aquellas personas que dicen, que imagino que usted estará totalmente en contra, que dicen que Pedro Sánchez no ha hecho cosas por La Rioja? ¿Qué les puede decir? Y de cara también a lo que podría seguir haciendo Pedro Sánchez por La Rioja. Bueno, yo además me ayudáis los periodistas, lo decía el otro día, porque siempre nos hemos quejado en La Rioja, con razón, del poco avance en infraestructuras viarias, ferrocarril, carreteras, por no hablar del aeropuerto, ¿no? Y también agradezco a los periodistas que pongan el foco en lo que ahora se está haciendo en la red viaria. Más de 350 millones de euros, el mayor paquete inversor en infraestructura viaria, carreteras, de la historia en La Rioja. Eso es Pedro Sánchez, con la Ronda Sur en marcha, la 12, ese estudio ya de la permeabilidad de la autopista, esas salidas y entradas de autopista, y la de Lodosa ya en marcha, que a final de otoño ya va a estar lista, esa doble vía, y la siguiente que estaba prevista es la de Aldea Nueva. Bueno, para que la autopista, cuando ya sea libre en el 2026, bueno, pues tenga esas entradas y salidas para que sea permeable. Pero si hablamos del ferrocarril,
por primera vez en la historia, y eso me gustaría que los medios de comunicación también lo dijeran para que la ciudadanía lo conozca, a final de este año empiezan, si no lo atrasa este gobierno del Partido Popular en La Rioja, empiezan las obras, puesto que los sobres económicos para la licitación y adjudicación están ya y se abrían este mes de julio. Por lo tanto, ya vamos a tener el primer tramo de alta velocidad. Era cuestión de echarle el guante. Y además verbalizó el presidente que formamos parte de esa red transeuropea, pero en vez de la red global, la red básica. Y dirá la ciudadanía, ¿y eso qué es? Pues que los plazos de ejecución de cualquier proyecto que tenga que ver con el ferrocarril se acortan, de tal manera que ya, bueno, pues se pueden poner en marcha. Por tanto, en infraestructuras, el Gobierno de España y, por tanto, Pedro Sánchez ha apostado al 100%, pero lo que sí ha apostado es en revitalizar lo que estaba muerto en cuanto a suelo industrial. No teníamos suelo industrial a precio competitivo. Era como 4 veces más el precio del entorno. Bueno, pues con esos 20 millones de euros que ya tenemos el gobierno concedidos por parte del Gobierno de España, ha hecho que el precio del suelo sea 35 euros el metro cuadrado. Eso es trabajar por La Rioja por parte del Gobierno de España, por no hablar de los fondos europeos y esos 44 millones de euros ya firmados en convenio para ese Centro Nacional de Inteligencia Artificial, de Procesamiento de Lenguaje Natural, de la nueva economía de la lengua, y además, por no hablar también de los fondos que han llegado desde 4 ministerios para el Centro Nacional de Tecnologías del Envase. Podría hablar muchísimo porque la verdad es que el Gobierno de España, de la mano de Pedro Sánchez, sí que ha sabido ayudar a La Rioja por fin. Bueno, ¿qué le parece que Felipe González se haya sumado a esa petición de Feijóo de que gobierne la lista más votada? Bueno, yo lo que creo que hay que respetar es la Constitución. Y en la Constitución viene claramente establecido que los españoles y las españolas votan diputados, partidos políticos, y se constituye el Parlamento, el Congreso, con sus diputados. Y son los diputados los que van a hacer las mayorías que van a llevar a gobernar a su candidato. Es decir, nosotros no nos podemos saltar la Constitución y decir, no, que gobierne la lista más votada, o la lista más azul, o la lista más verde. No, vamos a que esto es así. Está establecido que el que consiga más diputados gobernará. Ya está, sí, es muy fácil, porque además, imaginémonos, por una casualidad, que nos sumamos a, oye, que gobierne la lista más votada. ¿Vale para el Gobierno de España y no vale para Extremadura, y no vale para Canarias, y no vale para otras comunidades autónomas o 300 municipios ya, en el que la lista más votada, que ha sido el Partido Socialista, no ha gobernado porque el PP no le ha parecido oportuno darle el gobierno a la lista más votada? Por tanto, se basa en una falacia, se ponen en evidencia las personas que apoyan esto. Es sencillamente el que consiga más apoyos, como ha pasado en Extremadura. Ustedes no quieren que gobierne Vox y tampoco van a permitir al PP que gobierne si es la lista más votada, que es lo que estamos hablando ahora. ¿Eso va a llevar a unas nuevas elecciones? Bueno, hay que pensar que este domingo, el día 23 de julio, la mayoría de las personas españoles y españolas van a votar avanzar. Están viendo cómo España se codea con el resto de países europeos, incluso dando mejor ejemplo de control de inflación, de empleo, de contratos indefinidos, de revalorización de pensiones. Eso es lo que la mayoría va a votar. Y confío plenamente en que esa mayoría, que es la progresista, es la que va a gobernar. Cualquier otra cuestión ya se ha demostrado que es ir hacia el pasado. ¿Cómo es posible que haya habido un municipio que haya prohibido, bueno, ya 2, 3 o 4, la representación de una obra de teatro porque no les convence o porque le parece la actriz muy roja o porque le parece que Lope de Vega era demasiado libertario? Pero, ¿qué está pasando, no? Y eso es el Partido Popular. Y aquí, como ejemplo, en La Rioja no le ha hecho falta Vox para eliminar esa necesidad esa vigilancia de esa igualdad transversal que debe haber en todas las consejerías, una igualdad de oportunidades, una igualdad en todo. Bueno, pues aquí, en el Gobierno de La Rioja, no le ha hecho falta Vox al Gobierno del PP para eliminar esa dirección general o esa consejería que tenga igualdad como protagonista. Pero lo mismo digo
con el tema del cambio climático y la protección de nuestro territorio. La sostenibilidad y la eficiencia energética y la evolución hacia las energías renovables no se ha considerado por parte del Partido Popular aquí en La Rioja. El reflejo es el mismo en el resto de España. No lo consideran importante porque son negacionistas del cambio climático, cuando es una evidencia científica. Y nosotros hemos conseguido, y pongo como ejemplo, el Partido Socialista cuando gobierna, hemos incrementado por 100 la producción autoconsumo, aprovechando el sol, que es de todos, y sin impuesto, ese impuesto que puso en marcha el Partido Popular, a producir energía fruto del sol. Bueno, pues ya la tenemos aquí. El otro día, ya te dejo, pero el otro día iba con mi madre a revisión al hospital y vi cómo los aparcamientos ya tienen esos tejados. Están poniendo las placas solares. Claro, que va a suponer un ahorro enorme en energía para todo el Hospital San Pedro. Esos son también fondos europeos. Y vi la obra porque no la había visto. Dices tú que dices, bueno, pues te encuentras satisfecha, también orgullosa del trabajo que se ha hecho. ¿Qué le parece la polémica que se ha suscitado en torno a Correos? Hoy se ha acabado el plazo a las 2 de la tarde. Al final, ¿qué cree que ha sido eso? ¿Más ruido que otra cosa? Bueno, lo que ha sido es poner negro sobre blanco la táctica del Partido Popular, que es levantar sospechas de todo el mundo, de todo el sistema, del sistema democrático, de Correos, de los periodistas, de la periodista que le hace la pregunta, levantar sospechas, es que van contra mí, es que esto no es democrático. Esta mañana veíamos cómo desde la página de Correos se agradecía la profesionalidad de todas las personas que trabajan en Correos, que están echando el resto, porque efectivamente, afortunadamente, el voto por correo está funcionando. Me parece que es la táctica del Partido Popular, que es sembrar sospechas de todo. Y yo a veces digo, es como si yo dijera, pues no sé si es drogadicto o no. Esa persona ha venido, pero que no se puede hacer esto, que si hablas de algo por lo menos ten pruebas. Y no hay pruebas en ningún caso de que Correos haya funcionado de manera irregular. Así que una táctica a erradicar, la de Feijóo. Bueno, ¿qué espera de su nueva faceta en el Senado? Bueno, pues espero lo que he hecho siempre, que es defender La Rioja. Defender a La Rioja por todos los medios. Me decían los compañeros que han estado en el Senado, incluso los del Congreso, pero los del Senado, dicen, madre mía, todo el mundo nos tiene que decir, pero ¿qué pasa en La Rioja? Que todos los ministros y ministras hablan, ¿qué estáis haciendo? Hemos movido muchísimo y pienso seguir desde mi sitio, seguir moviendo y poniendo a La Rioja en el lugar que merece. Ese Voces de la Lengua que tanto admiran en la sección de cultura, ese Valle de la Lengua, esa inteligencia artificial, como lo que me corresponda, lo que me toque, lo que me dejen trabajar, a La Rioja en el primer lugar voy a poner. ¿Qué le va a decir a esos indecisos, ese 20% de la población que siempre está ahí hasta última hora? Pues les digo que piensen que el domingo, el 23 de julio, nos jugamos avanzar o retroceder, pero avanzar toda la sociedad en conjunto, no avanzar unos pocos, avanzar o retroceder en derechos. Avanzar en la revalorización de las pensiones, avanzar en el salario mínimo, avanzar en los contratos, ayudar a los autónomos a seguir adelante, esos autónomos valientes, ayudar a los jóvenes a que puedan estudiar y trabajar a la vez. Nos jugamos todo eso, nos jugamos esa igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, nos jugamos gobernar con franqueza, sin corrupción, con honestidad, o volver a ese gobierno que tuvimos que tirar para afuera por estar condenado por corrupción. Todo eso nos jugamos el domingo, así que ánimo y a gobernar también, pero a votar el domingo. Pues Concha Andreu, muchísimas gracias y mucha suerte. Muchísimas gracias. Que pueda descansar mañana, que se lo merece. Dos campañas seguidas es mucho. Es mucho. Voy a ir a una cosa chulísima. Hay la representación de una obra en Badarán, Lisístrata, en la que los actores y las actrices son del mismo municipio. Va a ser chulo. Pues es interesante. Bueno, pues una buena opción, que lo pase bien. Gracias. Bueno, pues nosotros concluimos aquí este espacio electoral que hemos dedicado aquí en las 7 de La Rioja y les recordamos que este domingo, 23 de julio, estaremos en directo a partir de las 9:30 de la noche. Estaremos en las diferentes sedes electorales aquí en La Rioja contándoles todo lo que acontezca. Muchísimas gracias, buenas noches, descansen. Adiós.